Alejandro se despertó con un sobresalto cuando el teléfono vibró en la mesilla de noche, rompiendo el silencio de su pequeño apartamento en el centro de Madrid. Era medianoche, y la pantalla mostraba un número desconocido. Pero algo en su interior le impulsó a contestar. La voz al otro lado, ronca y temblorosa, pronunció su nombre como si fuera una confesión: hijo. Soy yo. Tu padre. El mundo de Alejandro se derrumbó en ese instante. El hombre que había desaparecido cuando él tenía apenas 8 años ahora reaparecía, trayendo consigo un secreto que lo cambiaría todo. Desde niño, Alejandro había crecido en el barrio de Malasaña, rodeado de las estrictas tradiciones de una familia católica conservadora. Su madre, María, una mujer devota y trabajadora en una panadería local, siempre había insistido en que su padre los había abandonado por razones egoístas. Sin dar más detalles, Alejandro, con su cabello castaño ondulado y ojos verdes heredados de ella, había aprendido a no preguntar, enterrando el dolor bajo capas de resentimiento. Pero ahora, a los 25 años, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Complutense y luchaba por mantener un trabajo a media jornada en un café, ese pasado resurgía como una tormenta. La llamada duró apenas 10 minutos. Su padre, Javier, hablaba desde un hospital en Barcelona, donde luchaba contra un cáncer avanzado. Necesito verte. Alejandro. Hay cosas que debes saber antes de que sea tarde. Alejandro colgó, el corazón latiéndole con furia. ¿Por qué ahora? ¿Después de tantos años de silencio? Se levantó y caminó por el apartamento, pasando por delante del espejo donde vio su reflejo, un joven delgado, con una cicatriz sutil en la ceja de una pelea escolar, símbolo de las batallas internas que había librado solo. No le contó nada a Carlos esa noche. Su novio de 2 años dormía plácidamente en la cama, ajeno al caos que se avecinaba. Al día siguiente, Alejandro se reunió con su madre en la casa familiar en Lavapiés. María, con sus 50 años y el cabello teñido para ocultar las canas, lo recibió con un abrazo cálido. Pero sus ojos se ensombrecieron cuando él mencionó la llamada. No vayas, hijo. Ese hombre solo trae dolor. Alejandro insistió, sintiendo una rabia acumulada. ¿Por qué se fue? Mamá, dime la verdad. Ella vaciló, mirando al crucifijo en la pared. Y finalmente confesó: tu padre. Él no era como los demás. Tenía preferencias que no encajaban en nuestra familia, en nuestra sociedad. Alejandro sintió un escalofrío. Esas palabras resonaban en su propia vida, en su secreto amor por Carlos, un ingeniero de 28 años atlético y carismático que había conocido en un bar de Chueca. Decidió viajar a Barcelona ese fin de semana, comprando un billete de tren con sus ahorros escasos. En el trayecto, recordó momentos de su infancia, las noches en que su madre lloraba sola, las miradas de lástima de los vecinos, el vacío en las fotos familiares. Carlos lo acompañó a la estación, besándolo discretamente en la mejilla. Ten cuidado, Ale. Sea lo que sea, estoy contigo. Pero Alejandro no podía contarle todo, el miedo a ser juzgado, incluso por él, lo paralizaba. Al llegar al hospital, encontró a Javier en una cama, demacrado, con tubos conectados y una mirada de arrepentimiento. Hijo, soy gay.
Me fui porque no podía vivir una mentira. Pero te abandoné y eso me ha perseguido siempre. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Su padre, el hombre ausente, compartía su misma lucha. La conversación se extendió horas. Javier relató cómo, en los años 90, en una España aún marcada por el franquismo residual, ser homosexual en una familia tradicional era un estigma insoportable. Tu madre lo descubrió y me dio un ultimátum: cambiar o irme. Elegí irme. Pero perdí lo más importante, a ti. Alejandro sintió una mezcla de ira y empatía. ¿Y yo? ¿Pensaste en mí? Javier bajó la vista. Cada día. Intenté contactarte. Pero María lo impedía. Alejandro salió del hospital aturdido. Caminando por las Ramblas bajo el sol primaveral. Cuestionando su propia vida. ¿Cuánto había ocultado él mismo por miedo al rechazo? De regreso en Madrid, confrontó a su madre nuevamente. Papá es gay. ¿Verdad? ¿Por eso lo echaste? María se derrumbó en lágrimas. Quería protegerte. Hijo. La sociedad no acepta eso. Mira lo que le pasó a tu tío Pedro. Marginado por todos. Alejandro sintió el peso de las expectativas familiares: casarse, tener hijos, seguir el camino correcto. Pero su relación con Carlos era su refugio. Aunque aún no la había revelado a nadie más. Esa noche, en una cena familiar, su hermana mayor, Elena, de 30 años y casada con 2 hijos, notó su distracción. Estás raro. Ale. Algo con esa amiga tuya. Él mintió. Pero el nudo en su estómago crecía. Carlos. Con su barba incipiente y sonrisa protectora. Lo esperó en el apartamento. Cuéntame todo. Alejandro lo hizo. Derramando lágrimas por primera vez en años. Carlos lo abrazó. Susurrando: somos iguales. Ale. Tu padre eligió mal. Pero tú no tienes que hacerlo. Sin embargo, la revelación abrió grietas. Alejandro comenzó a dudar si su amor por Carlos valía el riesgo de perder a su familia. En el trabajo, un compañero homófobo bromeaba sobre maricones, recordándole el estigma social. Decidió visitar a Javier de nuevo. Pero esta vez solo. Para entender mejor sus decisiones. En la segunda visita, Javier le mostró cartas antiguas. Pruebas de su amor por un hombre llamado Miguel, con quien había vivido en Barcelona hasta su muerte años atrás. Elegí el amor. Pero pagué con el tuyo. Alejandro vio paralelismos: su propia relación con Carlos era apasionada, llena de paseos por el Retiro y discusiones profundas. Pero amenazada por el secreto. Al volver, una discusión con Carlos estalló. ¿Por qué no le dices a tu madre? Me avergüenzas. Alejandro explotó: no es tan fácil. Mira lo que le pasó a mi padre. La tensión crecía. Y Alejandro sintió el primer crack en su relación. Alejandro regresó al trabajo en el café de Gran Vía, sirviendo expresos con manos temblorosas, mientras su mente giraba en torno a las revelaciones de Javier. Cada cliente que entraba le recordaba la diversidad de Madrid: parejas heterosexuales besándose abiertamente, grupos de amigos riendo. Pero él se sentía atrapado en un limbo. Esa tarde, recibió un mensaje de Elena: mamá está preocupada. Ven a casa esta noche.
Sabía que era una trampa para interrogarlo. Pero no podía evitarlo. En la cena, la atmósfera era tensa. María sirvió paella. Su plato favorito. Como si nada. Pero Elena no tardó en atacar. ¿Quién es ese Carlos del que hablas tanto? ¿Un amigo o algo más? Alejandro tragó saliva, sintiendo el pulso acelerado. Solo un amigo. Pero su voz traicionó la mentira. María intervino: hijo. Sé honesto. Después de lo de tu padre. No quiero que sigas ese camino. Las palabras lo hirieron como cuchillas, era como si su orientación fuera una enfermedad hereditaria. Se levantó de la mesa. Furioso. Papá no eligió ser gay. Y yo tampoco. Sí. Carlos es mi novio. El silencio fue ensordecedor. María palideció. Elena lo miró con horror. Piensa en la familia. Ale. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Y la iglesia? Salió dando un portazo. Caminando por las calles empedradas de Lavapiés bajo la lluvia fina. Llamó a Carlos, quien lo recogió en su coche. Lo hice. Se lo dije. Carlos lo besó. Orgulloso. Pero Alejandro sentía pánico. Al día siguiente. Las repercusiones llegaron. María lo llamó llorando, suplicando que cambiara. Elena lo bloqueó en las redes. En el trabajo. Un cliente habitual. Un hombre mayor conservador. Oyó el rumor y murmuró: Madrid se está pudriendo con tanta modernidad. Alejandro sintió el aislamiento crecer. Como si la sociedad lo empujara al margen. Decidió profundizar en su relación con Javier, visitándolo semanalmente. En una de esas visitas, Javier le contó sobre las presiones de los 80, la dictadura había terminado. Pero el odio persistía. Perder un empleo. Ser rechazado por amigos. Elegí huir. Alejandro vio el paralelo en su vida, en la universidad. Un profesor homófobo lo miró con desdén cuando mencionó un ensayo sobre derechos LGTB. Carlos. Más abierto. Lo animaba: lucha. Ale. No seas como tu padre. Pero la tensión entre ellos aumentaba. Carlos quería mudarse juntos. Hacer pública su relación. Mientras Alejandro temía las consecuencias. Una noche. En una fiesta en Chueca, el barrio gay de Madrid. Alejandro se sintió libre por primera vez. Bailó con Carlos bajo luces neón. Rodeado de parejas como ellos. Pero al volver a casa, encontró un mensaje anónimo en su buzón: maricón. Aléjate de tu familia. El miedo se instaló. ¿Quién lo había enviado? Sospechó de un primo conservador. Confrontó a Elena por teléfono: ¿fuiste tú? Ella negó. Pero admitió: la gente habla. Ale. Estás destruyendo a mamá. La traición familiar dolía más que cualquier insulto. Alejandro comenzó a cuestionar sus decisiones. ¿Valía la pena el amor si significaba perderlo todo? En una terapia que empezó en secreto, el psicólogo le dijo: el conflicto interno es el peor enemigo. Pero las sesiones solo avivaban sus dudas. Carlos, frustrado, le dio un ultimátum: o avanzamos juntos o terminamos. Alejandro eligió quedarse. Pero el precio era alto: perdió amigos que no aceptaban su orientación. Y en el trabajo, su jefe redujo sus horas.
pretextando cambios. Javier empeoraba, en una visita. Le entregó una carta para María, dile que lo siento. Alejandro la leyó, era una confesión de amor paternal y arrepentimiento. Al entregarla a su madre, ella rompió a llorar. Lo amaba. Pero el miedo me cegó. Por primera vez, vio vulnerabilidad en ella. Pero el progreso fue efímero, un escándalo familiar estalló cuando Elena contó a los abuelos, quienes lo desheredaron verbalmente. Alejandro sintió el peso de las tradiciones españolas, donde la familia lo es todo. Carlos lo apoyó. Pero su propia familia, más liberal, lo presionaba para que Alejandro saliera del armario completamente. En una cena con ellos, Alejandro se sintió juzgado al revés. ¿Por qué ocultas tanto? La dualidad lo agotaba. Decidió confrontar a Javier sobre su abandono, ¿valió la pena? Javier, débil, respondió, no. Hijo, perdí más de lo que gané. Esa respuesta lo hizo reflexionar sobre sus propias elecciones. La crisis culminó cuando Alejandro encontró a Carlos hablando con un ex en un bar. Celos y desconfianza surgieron, ¿me traicionas? Carlos negó. Pero la discusión escaló. Tú eres el que duda siempre. Alejandro se fue. Solo en la noche madrileña, cuestionando si el amor era una ilusión. Alejandro pasó días en aislamiento, ignorando llamadas de Carlos y su familia. Caminaba por el Parque del Retiro, observando a parejas heterosexuales con envidia por su normalidad. El conflicto interno lo consumía, era egoísta por priorizar su amor, o cobarde por temer el rechazo. En el trabajo, un compañero lo apoyó en secreto, yo también soy gay. Ale, no estás solo. Pero el gesto hostil persistía, un cliente lo insultó abiertamente. Y su jefe miró para otro lado. Decidió reconciliarse con Carlos, apareciendo en su apartamento en Chamberí. Lo siento. Tengo miedo. Pero te elijo. Carlos lo perdonó. Pero con condiciones, necesitamos ser honestos con todos. Juntos, planearon una cena familiar para revelar todo. Alejandro temblaba al pensarlo, recordando el abandono de Javier. En una visita al hospital, Javier lo animó, no repitas mis errores. Lucha por tu felicidad. Pero Javier falleció esa semana, dejando a Alejandro devastado. En el funeral en Barcelona, solo con extraños, sintió la soledad absoluta. De regreso, la cena con la familia de Carlos fue un éxito parcial, ellos lo aceptaron. Pero Alejandro anhelaba lo mismo de los suyos. Confrontó a María nuevamente, papá murió arrepintiéndose. ¿Quieres lo mismo para mí? Ella vaciló. Pero Elena intervino, estás dividiendo la familia. La discusión escaló, Elena reveló que había sido ella quien envió el mensaje anónimo. Por tu bien. La traición lo golpeó, ¿cómo pudiste? Elena justificó, quería proteger a mamá de otro escándalo. Alejandro cortó lazos con ella, pagando el precio de la lealtad a sí mismo. La sociedad amplificaba el drama, en la universidad. Un grupo conservador protestó contra eventos LGTB. Y Alejandro se unió a una contramanifestación, arriesgando su nota. Carlos lo respaldó. Pero una foto de ellos besándose se viralizó en redes, atrayendo odio online. Mensajes de degenerados inundaron su inbox. Alejandro consideró mudarse.
Pero Carlos insistió, Madrid es nuestra casa. Luchemos. La tensión alcanzó un pico cuando el jefe de Alejandro lo despidió, alegando quejas de clientes. Sin trabajo. Dependió de Carlos, sintiéndose vulnerable. En una terapia grupal para hombres gay, Alejandro compartió su historia, encontrando empatía. Un participante dijo, el precio del amor es alto. Pero la libertad vale más. Inspirado, escribió una carta a Elena, elegí ser yo mismo. ¿Puedes aceptarlo? No respondió. María. Lentamente. Mostró signos de cambio, lo invitó a café solo, diciendo, te quiero. Hijo. Intentaré entender. Fue un paso pequeño, pero significativo. Carlos propuso matrimonio en una cena romántica en el templo de Devot. Bajo el atardecer. Alejandro aceptó. Pero con dudas, ¿y si la familia no viene? La planificación reveló más conflictos, amigos de Carlos estaban emocionados. Pero los de Alejandro se distanciaron. Un viejo amigo lo traicionó, contando chismes a la prensa local sobre el hijo del desertor gay. El artículo salió, exponiendo su vida privada. Alejandro sintió la invasión, cuestionando si la visibilidad valía el dolor. La boda se acercaba. Pero una crisis familiar estalló, María se enfermó de estrés, culpando indirectamente a Alejandro. Él la visitó en el hospital, donde ella confesó, temía perderte como perdí a Javier. Alejandro lloró, no me perderás si me aceptas. Elena apareció. Arrepentida, fui cruel. Lo siento. La reconciliación fue tentativa. ¿Pero real? Sin embargo, el precio era visible, María envejecida prematuramente. Elena divorciada por el estrés familiar. Alejandro reflexionó sobre las decisiones, su padre pagó con aislamiento. Él con pérdidas emocionales. Carlos lo anclaba. Pero el camino era arduo. En la víspera de la boda, un atentado verbal ocurrió, un grupo homófobo los increpó en la calle. Carlos defendió, recibiendo un golpe. En el hospital, Alejandro juró, no más dudas. La experiencia los unió, pero dejó cicatrices. La boda se celebró en una pequeña capilla en las afueras de Madrid, con vistas a la sierra. Alejandro lució un smoking negro, heredado simbólicamente de Javier a través de una foto que llevaba en el bolsillo. Carlos, con su traje gris, sonreía radiante. María asistió, sentada en primera fila, con lágrimas de mezcla de orgullo y tristeza. Elena vino con sus hijos. Un gesto de reconciliación frágil. Amigos selectos llenaron los bancos. Pero ausencias dolían, abuelos, primos. Recordatorios del rechazo social. Durante los votos, Alejandro habló desde el corazón, elegí amarte a pesar de todo. Porque el amor no se rinde. Carlos respondió, pagaremos el precio juntos. El beso selló el compromiso. Pero en la recepción, tensiones surgieron. Un tío conservador murmuró, esto no es natural. María lo calló, defendiendo a su hijo por primera vez. Alejandro sintió un atisbo de victoria. Pero el costo era evidente, amistades rotas. Carreras estancadas. Salud mental frágil. En la luna de miel en Sevilla. Paseando por la Alcázar.
Alejandro reflexionó sobre el viaje. De un niño abandonado a un hombre casado. Había enfrentado conflictos internos, presiones familiares y prejuicios sociales. Cada decisión había tenido un precio: perder a Javier demasiado tarde, distanciarse de Elena, soportar odio público. Pero también ganancias: autenticidad, amor verdadero, una familia que evolucionaba. Carlos lo abrazó: valió la pena. De regreso, la vida cotidiana trajo nuevos desafíos. Alejandro encontró un nuevo trabajo en una ONG de derechos LGTB, canalizando su dolor en activismo. María se unió a un grupo de apoyo para padres. Elena reconstruyó su vida. Pero ecos del pasado persistían: sueños con Javier, comentarios hirientes en la calle. Alejandro escribió un diario, documentando las batallas, preguntándose si sus elecciones eran correctas. Un año después, en una reunión familiar, todo parecía estable. Pero una noticia sacudió: Elena reveló que su hijo adolescente mostraba signos de ser gay. ¿Qué le digo, Ale? Él aconsejó: apóyalo desde el principio. La ironía era palpable: el ciclo continuaba, pero con esperanza de cambio. Alejandro miró a Carlos, agradecido por su apoyo inquebrantable. La sociedad española evolucionaba, con leyes progresistas. Pero el estigma en rincones conservadores perduraba. Alejandro participó en marchas del orgullo, sintiendo el peso de ser visible. Cada paso era una elección: arriesgar daño por libertad. En terapia, concluyó: el amor exige sacrificios, pero negarlo destruye más. Mirando atrás, Alejandro vio las traiciones de familia, amigos, sociedad como catalizadores de crecimiento. Su padre había elegido huir, él enfrentar. El precio: aislamiento temporal, heridas emocionales. La recompensa: autenticidad, conexión profunda. En una noche tranquila, con Carlos a su lado, se preguntó si todo había sido inevitable. ¿Es correcto ocultar la propia identidad para evitar el dolor a los seres queridos? ¿O la verdad siempre libera a pesar del costo?